Arrancamos. Podríamos titular esta editorial "Todos los caminos conducen a noviembre". Noviembre, un mes clave donde el 3 de noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos y hasta ahora los pronósticos para Trump son bastante desalentadores. Es bastante probable que sufra una derrota. Esto dejaría al gobierno nacional sin su principal soporte y sostén ante el Fondo Monetario Internacional, teniendo que refinanciar y un montón de endeudamiento. Y por otro lado, tenemos para el 8 de noviembre, ya con certeza, la visita del Papa León XIV, que en línea con lo que plantea la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, no cabe la menor duda que en sus homilías se va a referir a los más vulnerables, a los descartados, a la justicia social, a la justicia distributiva, y de alguna manera va a continuar profundizando, digamos, el legado que nos dejó nuestro querido Papa Francisco. Pero esto se va a dar en un contexto de creciente mal humor social al calor del endeudamiento de la abrumadora mayoría de la población trabajadora. Hoy oficialmente se reconocen que hay 7 millones de personas que están en situación de morosidad, de las cuales 3,5 millones son morosos incobrables, es decir, son personas que ya prácticamente no tienen acceso al sistema de crédito formal. Y además con la particularidad de que 4 de cada 10 jóvenes que trabajan están endeudados informalmente, trabajando de manera precaria, y por lo tanto esto es una bomba de tiempo que, si el gobierno piensa aliviarla a través del ofrecimiento de más crédito privado, como está planeando, crédito prendario, crédito hipotecario, con tasas, digamos, acordes a la inflación, bueno, llega tarde, porque llega ya una población totalmente endeudada, que ya está estrangulada, que no puede tomar más crédito, o directamente fue dejada fuera del sistema. Ese es el contexto del mal humor social en el cual se desarrolló la semana pasada el debate de la inviolabilidad de la propiedad privada, que quedó despedazado. Claramente el gobierno podrá decir que, bueno, logramos una ley por 4 votos en el Senado, con todas las dificultades que existen, pero lo cierto es que esa ley fue podada en lo más esencial. Lo más esencial tenía que ver concretamente con el remate, la puesta a remate de las ventas de las tierras argentinas a extranjeros prácticamente sin límites, con la flexibilización de la ley del manejo de fuego, con lo cual aquel bosque nativo, tierra rural que fuera quemada, no tenía ningún tipo de protección y podía ser vendido, con lo cual se estimulaba a los incendios intencionales y a los negocios de alguna manera de compra y venta de tierras. Y además, en el camino, antes de ingresar al recinto, se pretendía desproteger a los barrios de emergencia, los barrios populares, tratando de flexibilizar el RENAVAP y habilitando desalojo, digamos, a personas en situación de extrema vulnerabilidad, algo que la Iglesia se planteó muy fuerte, las organizaciones sociales también, y ni siquiera fue incorporado cuando se trató en el recinto. O sea, ya habían perdido un capítulo en el camino, perdieron 2 en el transcurso del debate parlamentario. Lo único que quedó en pie, que no deja de ser nefasto, es el desalojo express a las familias que no puedan pagar el alquiler. Sobre esto vamos a hablar en el programa del día de hoy. También quedó en pie una dificultad de alguna manera para que el Estado declare de utilidad pública bienes que considere necesarios, además imponiendo que pague indemnizaciones mucho más onerosas que la que había hasta el momento. Por lo tanto, podríamos decir que lo del gobierno fue una victoria a lo pirro, donde, digamos, lo esencial que pretendía imponer no lo ha logrado. Ha quedado muy debilitada Patricia Bullrich, ha quedado muy debilitado Sturzenegger. El gobierno entiende que noviembre se le viene complicado, está pensando en esta batería de créditos, pero no tiene ninguna alivio para el mercado interno, para la reactivación de la producción y el trabajo, para el mejoramiento del poder adquisitivo que se va destrozando con el aumento de tarifas y de servicios, con lo cual el panorama del gobierno se va opacando semana tras semana y el mal humor social crece. Tenemos que agradecer a los muchachos de la selección que aquel 14 de julio tomaron la bandera de la Popular y la enarbolaron a los ojos del mundo. Las Malvinas son argentinas, quizás fue el catalizador, el disparador
de hechos cuantitativos que venían ocurriendo, digamos, que dieron un salto de calidad. A partir de ahí un montón de artistas, un montón de personas mediáticas, famosas, conocidas, salieron a oponerse concretamente a la venta de tierras al extranjero, a defender la soberanía. Así que la combinación de defensa de la soberanía con el malestar social por el creciente endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo es una combinación letal que va evolucionando, digamos, con la conflictividad social y claramente pensamos que noviembre es un mes clave porque el principal aliado de Milei, quien lo protege, quien hasta ahora le ha dado salvataje, es más, quien se jacta de haberle permitido ganar la elección de medio término, está contra las cuerdas en todas las encuestas, digamos, previas. Y por otro lado, la visita del Papa León va a dar que hablar seguramente. Va a estar por Buenos Aires, seguramente va a estar en Luján, va a estar en Córdoba. Probablemente visite centros con personas con discapacidad, probablemente tenga encuentros con sectores en situación de vulnerabilidad, y con los solos gestos y con muy pocas palabras va a marcar un fuerte impacto. Así que todos los caminos conducen a noviembre. El gobierno en este momento se encuentra sin una brújula muy clara. De hecho, en medio del debate de la ley, mientras reprimían a mansalva, por toda la gente que espontáneamente fue, mucha gente suelta, muchísima gente suelta que inundó la Plaza Congreso y las plazas de toda la República Argentina, muchos jóvenes que concurrieron también espontáneamente, con carteles hechos a mano. Bueno, esta represión feroz fue simplemente preventiva, para de alguna manera recordarles a los que recién llegan a una marcha o a los que fueron espontáneamente cuáles son las consecuencias. Y esto puede tener dos reacciones: o que se cumpla lo que el gobierno pretende, y es que la gente la próxima vez lo piense dos veces antes de ir, o que se recrudezca la conflictividad que inevitablemente al calor de la situación económica, de endeudamiento y de caída de poder adquisitivo es lo más probable. Por eso, hoy entre las preocupaciones de los argentinos, la primera que encabeza el ranking es justamente el poder adquisitivo. El poder adquisitivo de la clase trabajadora, que no alcanza para llegar a fin de mes, y por eso el día 15 de agosto, este sábado, ahora vamos a hablar en el transcurso del programa de este tema, lanzamos con muchas organizaciones de Ushuaia a La Quiaca una campaña por el desendeudamiento familiar, porque la vida no puede ser una deuda. Concretamente, no se puede estar pendiente de los gastos esenciales endeudándose permanentemente, porque al gobierno se le ha ocurrido pisar las paritarias, destruir el salario mínimo vital y móvil y quitar toda referencia inclusive de salario para el sector informal, condenando a los trabajadores a la indigencia o por debajo de la línea de pobreza. Esto es Laudatista, programa número 62.